asincrónico todavía no lo vemos. Ujú. Entonces, hasta ahora, a ver, ¿qué pasó acá? Una de las cosas que pide es poder variar mecánicamente ese ángulo delta. Eso no sé cómo sería, si tenés que aplicar alguna fuerza externa para variar ese ángulo mecánicamente. Claro, esa es otra, porque, o sea, para mí ahí, para variar mecánicamente, tenés que ponerle un par resistivo, no queda otra, porque eléctricamente el ángulo delta, en teoría, lo podés modificar con la corriente de excitación del rotor, Claro, pero eso es eléctricamente. a ver. Claro, acá el ángulo delta, ¿de qué depende? De la FEM producida, de la tensión o de la potencia. Claro, que esta depende de la carga de lo que acciona el generador. Entonces, se puede jugar con esa variable o jugar con el acople. A ver si tengo puede ser el motor. A ver, no tengo la fórmula por acá. Acá está. Entonces, claro, si queremos jugar con el delta, podemos jugar o con la potencia activa, que esto es el motor, que acciona el generador, este, con la tensión, bien. Y bueno, esto es que con la FEM, que la FEM depende básicamente de la excitación, o sea, depende del flujo, y eso depende de la corriente de excitación. Entonces, o se puede jugar con la corriente de excitación o con la frecuencia, pero bueno, ya la frecuencia es bastante difícil de modificar. Se puede jugar con la corriente de excitación eh, para modificarlo. Igual, bueno, la tensión generalmente es constante, así que no, eh, porque eso depende mucho básicamente de algo fijo. Entonces, seguramente van a tener que jugar o con la corriente de excitación o o con la potencia de la carga. Van a ser las dos variables seguramente que van a tener que jugar. Pasa que, bueno, esta ya por ahí depende de la curva de vacío. Entonces, eh, ahí van a tener que ver la curva la curva de magnetización. eh, Va a determinar lo que es digamos, el flujo que tengamos. Entonces, eh, por ahí van a tener que conocer eso. Si no, bueno, por ahí que capaz que la otra variable que van a tener es la potencia. Ah, está bien, entonces, porque claro, mecánicamente la única manera es con una potencia, con un par resistivo, nada más. Después, eléctricamente sí, haces variar la corriente de excitación y ahí ya está, modificás también. Y con Claro, y con la curva de magnetización lo que haces es modificar la velocidad de sincronismo, disminuyendo la corriente de excitación y bueno, disminuye la E sub A. claro, sí, no, o sea, el generador sincrónico funciona siempre a la misma velocidad. O sea, si no funciona a velocidad sincrónica, bueno, en el caso del motor se detiene. Entonces, esto siempre va a funcionar a la misma velocidad. Por ahí lo único se puede cambiar o sea, para cambiar la velocidad es cambiar la frecuencia, digamos. O sea, el único, o sea, variar electrónicamente lo que es la frecuencia, pero esto siempre tiene que funcionar a la misma velocidad. Eh, por lo tanto, bueno, uno de los dos factores para controlar esto era eh, o variar variar la corriente de excitación, bien, o variar por ahí la tensión, que era tener el regulador de tensión o el regulador de frecuencia. Pero generalmente la frecuencia se trata sobre todo cuando se está relacionado con lo que era la parte de acá de paralelo.
bien, que se trataba de tener, por ejemplo, si se conectaba el generador a la red, este, de que la frecuencia, bueno, siempre va a ser la de la red. Entonces por ahí va a variar la forma en que funcione. Ahí, bueno, se complica más, todavía más, más el asunto. Pero bueno, seguramente lo que van a tener que para jugar es eso o lo que es la potencia. Y en el caso de que jueguen con la potencia, bueno, seguramente van a tener que hacer un análisis como este. De, al Claro, incrementar sí, la sería, potencia activa. si Sí, vos modificás la potencia, la EPSU-A se mantiene constante. claro, Ahí exactamente. va. No modificamos la... Siempre se hacen los análisis por separado, o sea, este análisis y son análisis, digamos, eh, o sea, eso se llama ceteris paribus, analiza una variable respecto de otra, o sea, ¿qué pasa si yo modifico la variable X? ¿Qué pasa con la variable Y? Capaz que tener una variable Z, una variable W o lo que sea, pero por ahí hacer análisis multivariable ya se complica porque, bueno, ya hay que tomar más eje de referencia, entonces usualmente en ingeniería se trata de hacer análisis de una variable respecto de otra. Entonces, en este caso, se analiza, bueno, qué pasa si nosotros variamos la potencia, la potencia activa, si la incrementamos, bueno, qué ocurre con lo demás. En el otro caso decimos, bueno, ¿qué pasa si yo varío la corriente de excitación? Entonces en ese caso me varía la potencia activa es constante. Entonces acá tenemos este otro diagrama. En la práctica seguramente uno tiene una combinación de este diagrama con este, o sea, ahí verán cómo se complica la cosa. O sea, ahí tiene que tener una combinación de estos dos casos, bien, en el cual, bueno, eh, se modifica tanto la potencia activa como la potencia reactiva. Entonces ya dejamos de tener un círculo o dejamos de tener acá este, esa horizontal. Así que eso, bueno, se carga eso ya está muy automatizado, muy electrónico. Entonces hoy en día tenés un sistema de control súper complejo que te controla todo. Entonces uno nada más le tiene que decir, bueno, en dónde quiere que funcione, y bueno, el sistema de control lo regula. Aparte, bueno, eso ya también corresponde a un modelo de despacho, bueno, ya se Claro. complejiza Y bastante. la Sí, última que te consulto, disculpa, sí, sí. sería, por más que yo, o sea, la potencia que yo le ponga como par resistente, ¿no? La máquina primaria es la encargada de compensarme esa torque aplicada en contra. Para que se mantenga la velocidad de sincronismo, ¿no? Claro, Ajá. claro, ahí tenemos, a ver, en este caso teníamos o sea, el sistema regulador teníamos por un lado lo que es el regulador del motor, bien, que lo que hace es regular, en el caso de que tengamos una turbina hidráulica, se regulaba lo que era la entrada de agua para subir o bajar las revoluciones, bien, o en el caso de que tengamos una turbina térmica, se regula la cantidad de combustible, de forma, bueno, de combustionar más o menos, y de esa forma se sube o baja lo que es el número de revoluciones. Eso para la parte mecánica. Entonces, de esa forma uno puede subir o bajar lo que es la curva, y de esa forma, bueno, se regula lo que es la potencia que aporta esa máquina. Obviamente que si queremos, bueno, suministrar la misma potencia, en el caso que tengamos dos máquinas en paralelo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a afectar? Que suba o baje la frecuencia en función digamos, de cómo cambia esta curva. Bien, que ese es un análisis que vimos. Entonces ese sería el efecto de tener dos máquinas en paralelo. En el caso de que tengamos eh, la máquina conectada a la red, la frecuencia ya sería constante. O sea, como es una red de potencia infinita, entonces el generador no le va a producir ningún efecto a la frecuencia de la red.
debido a que no tiene sensibilidad respecto de la variación de la frecuencia respecto de la potencia. Entonces, no, sin importar, entre comillas, de lo que hagamos, eh, no pasaría nada. Y bueno, acá básicamente lo que se determina es decir, bueno, si yo quiero suministrar una potencia dada, bien, entonces básicamente lo que se determina, bueno, cuánto va a aportar el generador y el resto, bueno, lo aporta la red en función de dónde esté. Entonces, si llega al punto acá de la frecuencia de la red, la potencia que aporta sería nada. Lo otro, bueno, habían preguntado qué pasaría si esta curva desciende por debajo de la frecuencia de la red. Teóricamente, bueno, me decía Marcelo, que bueno, puede ser que la máquina se invierta, o sea, en vez de funcionar como motor, en vez de funcionar como generador, funcionaría como motor. Pasa que perdería la condición de sincronismo, o sea, ya sería una especie de motor asincrónico, pero seguramente, o sea, realmente saltarían las protecciones, porque si no, por medio que correría peligro, correría por el peligro el generador. Así que realmente esta curva no puede descender por debajo de la frecuencia de la red. Entonces, como mínimo va a tener la frecuencia de la red. Bueno, no sé si hay alguna... Entonces digamos, aplicás el par resistivo. La máquina Sí. primaria se encarga de compensar ese par resistivo. La E sub A, digamos, se mantiene siempre constante. Digo bien, joya entonces. Claro, en el Claro, yo tenía esa análisis, duda, si la E sub A, digamos, en algún momento, por causa de la potencia que yo le agrego al eje, variaba. claro, porque acá en el análisis que estamos haciendo, o sea, lo que se considera es que esto va a actuar, o sea, nosotros modificamos esto, y esto de alguna forma va a actuar de forma de que esa E sea constante. Eso puede ser una consideración. Entonces, de forma de poder simplificarlo, porque si consideramos los dos sistemas, ya ahí hay que plantear un modelito de sistema de control en el cual actúen los dos. O sea, hay que plantear un modelo matemático considerando las dos variables, o sea, considerando ya la excitatriz, considerando el regulado del motor. O sea, ahí ya se vuelve más complicado. Por eso, bueno, nosotros, para lo que es la materia, lo analizamos por separado, o sea, analizamos el motor, bien, de forma de, bueno, ¿qué pasa si nosotros veamos la potencia activa? ¿Cómo afecta en el diagrama Fasorian? Y bueno, ¿qué pasa si nosotros variamos la excitatriz? Y bueno, que esto afecta a la potencia reactiva en el diagrama Fasorian. Entonces siempre se analizan por separado, dado que bueno, si analizamos los dos juntos ya hay que, digamos, superponer estos dos efectos. O sea, por ahí se puede hacer un estudio por separado y después superponer eh, los dos diagramas. Entonces ya va a quedar una cosa media rara, media complicada al tener en cuenta los dos efectos. Entonces, si quieren analizar el efecto que tiene P sobre delta, bueno, habría que analizar eh, este diagrama, bueno, hacer un análisis con esto. Listo, entonces, un lujo, gracias. Bueno, de nada. Bueno. Vamos a ver qué bolazo inventamos en ese informe ahora. Está lindo. La verdad que Está está bueno, lindo. Federico, igual. No, sí, hay que tratar de por ahí de usar lo que nosotros le vamos enseñando. Eh, por ahí tratar de no volverse loco. O sea, ir usando las herramientas que nosotros vamos viendo. Todo el mismo análisis que justamente ahí le estuve explicando. Entonces, tratar de aplicar todo lo que se vea en la materia, ¿no? Tanto conceptualmente como analíticamente, ver qué ecuaciones se pueden
se pueden aplicar, qué parámetros intervienen, ese tipo de cosas. Entonces, tanto un análisis tanto conceptual como, digamos, matemático. Entonces, justamente, esa creo que, que es la idea de trabajo. También, bueno, hacer cosas así tan globales, un poco a que abre la mente y ayuda a analizar, bueno, y aplicar lo que uno aprende. Entonces, por ello yo creo que va por ahí el trabajo, si bien, bueno, Marcelo lo planteó, yo creo que va por ahí. Bueno, vamos a seguir un poco rápido. Bueno, acá lo que, un poco de esto le planteo para, bueno, acá tenía un error, de lo que vimos la clase pasada. El error estaba en que, al analizar el movimiento relativo, en realidad, bueno, yo lo había considerado que se movía la escalera. En realidad, si yo analizaba que se movía la escalera, en vez de moverse para allá, se tenía que mover para la izquierda. Entonces, para tener el mismo efecto. Pero bueno, lo más práctico para no complicarse es decir, bueno, se mueve el campo, que es lo que realmente pasa. En realidad lo que se mueve el campo es el campo respecto de la escalera. Entonces, y el campo se mueve a la velocidad relativa, que sería la velocidad del campo, menos, bueno, la velocidad de la escalera. Bien. Entonces, este era el movimiento relativo, que ahí sí tiene sentido lo que había puesto. Entonces, acá el flujo disminuye y se induce una corriente que lo trata de reforzar, y acá el flujo tiende a aumentar, entonces se induce una corriente que lo trata de debilitar. Y ahí sí tiene sentido esto. Entonces, aquí se induce la corriente que, en este caso, si uno hace la regla de la mano derecha, en este caso lo trata de reforzar, bien, y en este caso, bueno, lo trata de debilitar. Entonces, aquí tenemos la fuerza resultante debido a la circulación de esa corriente. Y bueno, lo demás es lo mismo, se cancelan las fuerzas, entonces la fuerza primordial es la que tenemos aquí. Un poquito para repasar. Después, bueno, tenemos la fórmula que no la puse en la presentación anterior, pero bueno, Marcelo ya la usó bastante en la práctica, que es el tema del deslizamiento, que bueno, básicamente considera la velocidad relativa entre el estator y el rotor. Bien, el estator produce un campo giratorio a la velocidad de sincronismo, y el rotor, bueno, gira a una velocidad menor, siempre menor a la... Entonces el campo giratorio del rotor siempre va a ser menor o sea, la velocidad va a ser siempre menor a la velocidad del sincronismo. Y de acá, bueno, sale la formulita que bueno, no la desarrollé en la clase pasada, pero bueno, sale de aquí, que si nosotros despejamos n de aquí, bien, bueno, nos queda esta ecuación, bueno, n básicamente está en los dos lados, entonces nos queda, a ver, creo que acá sería, no lo tengo acá, capaz que acá sea ns. Bueno, entonces, bueno, tienen esta ecuación planteada aquí. Bueno, y nos quedó este diagrama que lo hemos demostrado, pero por ahí no lo hicimos demasiado análisis, que es el diagrama de la cupla. Bien, hicimos ahí un desarrollo, por ahí no lo he puesto acá para hacerlo más rápido, pero básicamente analizamos ese circuito equivalente. Bien, lo analizamos, obtuvimos la corriente, por la corriente obtuvimos la cupla, y nos quedó, bueno, una función que tenía un máximo, tenía un par máximo, y también dependía de lo que es el deslizamiento. Y en el caso de que el deslizamiento sea cero, entonces no tenemos par, lo cual es lógico porque si el estator gira a la misma velocidad, o sea, el campo magnético del estator gira a la misma velocidad que el campo magnético del rotor, no tenemos inducción, por lo tanto no tendríamos corriente en el rotor,
y por lo tanto no tenemos fuerza y no tenemos cupla. Entonces el motor se detiene. Bien, y bueno, también teníamos una velocidad en la cual el par era máximo. Bien, que ahí la tuvimos que derivar, igualar a cero, y de esa forma calcular lo que era el par máximo. Y después, bueno, si en el caso de que el motor esté detenido, la velocidad sería cero, por lo tanto, tenemos que la velocidad sincrónica sobre la velocidad sincrónica sería igual a 1. O sea, el deslizamiento es 1 en este punto, y en este punto el deslizamiento es 0. Este diagrama, bueno, se puede hacer en el eje con la velocidad bien del rotor, o se puede hacer también con el deslizamiento. Ahí, bueno, lo que se hace es trasladar este eje aquí, bien. Entonces, bueno, son las dos formas de representarlo. Se suele representar con la velocidad, como para, bueno, analizarlo por ahí es más práctico para analizarlo en el arranque, sino como para decir, bueno, acá arranca el motor, bien, y bueno, llega hasta el punto de funcionamiento. Si no, por ahí es medio complicado verlo o entenderlo si el eje de coordenada está acá. Bien, por eso se lo suele analizar respecto de la velocidad sincrónica. Y bueno, según el deslizamiento que se tenga, va a ser la zona en la cual se va a trabajar. Que bueno, si trabaja como motor sincrónico, estaría trabajando en esta zona. Bien. En el caso de que el deslizamiento ya, o sea, la velocidad del campo del rotor sea mayor que la del generador, ya trabajaría como generador. Bien, o sea, los dos giran a la misma velocidad, pero ya el rotor gira a mayor velocidad, que eso lo vamos a ver, sería la otra clase, porque nos quedaría motor monofásico, y después ahí nos quedaría generador. Y después, bueno, tenemos los frenos, cuando ya directamente los dos giran a distintas velocidades. Que esto por ahí se suele usar para, digamos, para el frenado dinámico. Eso se suele usar mucho para lo que es, bueno, Fórmula 1. Es una forma muy útil de frenar en vez de disipar lo que es mecánicamente la energía de frenado. Se la usa para bueno, tomar esa energía y por ahí cargar la batería. Entonces es algo que da mucha mayor eficiencia al hacerlo con un frenado electrodinámico. eh, en vez de disipar esa energía, bueno, que se pierde, o sea, se produce un frenado al tomar esa energía eléctricamente y bueno, cargar la batería. Es una muy buena forma de aumentar la eficiencia. Obviamente, bueno, es más caro que un freno mecánico, pero de esa forma, bueno, se incrementa mucho la eficiencia. Después, bueno, al analizar la curva, tenemos el par de arranque, bien, que es el par, bueno, cuando el motor está detenido. Tenemos el par máximo. Y después tenemos el par a plena carga, que es cuando detectamos la curva digamos, la curva de carga con esta curva. Que, bueno, la siguiente está. Por ahí le iba a dibujar, pero capaz que para ahorrar tiempo la vemos en la siguiente. Entonces, que es la que tenemos acá. Entonces tenemos la curva de funcionamiento del motor. Bien. Y bueno, esta sería la curva de carga. Esto sería básicamente a ver acá. Claro, esto sería básicamente lo que tiene que mover el motor. Generalmente, esta sería una curva básicamente que depende del cuadrado de la velocidad. Usualmente estas son bombas hidráulicas. Si han tenido máquina hidráulica, habrán visto que bueno, la cupla de la bomba
depende cuadráticamente de la velocidad. O también puede representar, creo que, ventiladores o ese tipo de máquinas. La cupla depende cuadráticamente de la velocidad. Después tienen otro tipo de cargas, que bueno, tendrán otro tipo de bomba, otro tipo de forma, capaz que o algo horizontal o bueno, alguna otra forma especial. Entonces la intersección entre esas dos curvas daría el punto de funcionamiento del motor. Bien, entonces en este punto, una vez que arranque el motor, en este punto estaría funcionando el motor. Entonces, de aquí, bueno, se puede considerar distintos puntos de la gráfica. Tenemos el punto O, que es cuando estamos en el arranque, bien, que es cuando el deslizamiento es 0, dado que, a ver, no, perdón, acá. En el arranque, cuando el deslizamiento es 1, bien, o sea, tenemos la velocidad sincrónica sobre la velocidad sincrónica, sería 1. Y bueno, la cupla va a ser acá la cupla de arranque. Entonces, acá, si nosotros empezamos el arranque, vamos a tener acá una diferencia entre el par que estamos aplicando y el par resistivo, que es esta curvita que tenemos acá. Entonces, la diferencia entre las dos sería este segmento de aquí. Entonces, eso va a producir una aceleración, ¿bien? Va a tener una inercia dada debido al momento de inercia angular. Entonces, vamos a tener una aceleración que a medida que vaya arrancando, va a ir creciendo la aceleración, ¿bien? Hasta que tenga una aceleración máxima, y después, bueno, esa aceleración va a ir decreciendo. Entonces, acá, bueno, tenemos una zona inestable, porque acá va a ser la zona, digamos, que más le va a costar al motor arrancar, o sea, digamos, es la zona más difícil, porque ustedes van viendo que acá el par va creciendo hasta que llegue a su máximo, y después el par va decreciendo. Entonces, en esta zona ya, digamos, en la zona estable, porque más, digamos que ya por inercia, casi que por inercia, va a llegar a este punto. Entonces, en cambio, en este caso, hay que seguir esta curva, o sea, es como seguir este, una loma empinada. Bien, entonces en esa parte va a ser más fácil que se nos detenga el motor. Bien, si no cumplimos acá esta curva, va a ser más fácil que se detenga el motor a que si nosotros estamos trabajando en esta zona. Ya casi que por inercia va a llegar de este punto a este punto. Y acá, bueno, una vez que llegue, si quisiera pasarse de este punto, van a ver que ya este valor es negativo. O sea, en este caso de acá, vamos a tener un valor negativo, o sea, porque este valor va a ser menor que este, entonces va a ser negativo, por lo tanto vamos a tener una desaceleración que lo va a llevar al punto de acá, o sea, va a tener ahí algún acomodamiento dinámico hasta que llegue a ese punto. ¿Se entiende? Claro, claro. Buenísimo. Bueno, acá tenemos las curvitas, con, bueno, el motor de jaula de ardilla sencilla y el de dos de jaula de ardilla. Y la diferencia de los dos era que se le ponía una segunda jaula para el tema del arranque. Entonces, la segunda jaula, esa tenía una mayor resistencia. Entonces, de esa forma, se ayudaba a tener, en el tema del arranque, y una vez que se llegara a la velocidad de funcionamiento, de plena carga, ahí ya esa jaula adicional ya no tenía efecto, debido a esa alta resistencia. Entonces, ahí ya predominaba la otra jaula. Bueno, acá tenemos la hice mala, tenemos acá la curva del motor, la curva de la carga, y acá, bueno, le hice la curva de la diferencia, como para mostrar que, bueno, tenemos inicialmente esta curva, bien, y acá cuando las dos se igualan, ya no tenemos una cupla resultante, por lo tanto acá ya este va a ser el punto de equilibrio cuando lleguemos a este punto.
Entonces ahí, en ese caso no vamos a tener ni aceleración ni desaceleración. En ese punto va a funcionar el motor. Bueno, en este caso, esta otra gráfica que propone el libro, que es el tema de la potencia, de la potencia del motor, que sería multiplicar la curva del par inducido, bueno, por la velocidad a la cual está trabajando. De esa forma, bueno, cuando la velocidad es 0, 300 por 0, 0, bien, y bueno, sería muy similar, pero bueno, se correría un poco en vez del... Ve que la potencia máxima no está dada por el par máximo, se corrió un poco, sería un poco el efecto que tiene. Y bueno, Marcelo un poco les habló en el caso de los distintos motores que tengamos, en función de qué resistencia se diseñe lo que es la parte del inducido, va a ser la curva que nosotros tengamos. Eso sale, bueno, de analizar la ecuación de la cupla, bien, en función de F2. Por ahí si se grafica esa relación y se ve cómo afecta F2, ahí se ve el efecto sobre la cupla. Por ahí va a ser ese análisis, pero bueno, digamos que, bueno, Marcelo me dijo que no tenía mucho sentido, entonces simplemente lo muestro por acá. Bueno, después en el tema de arranques, acá lo que, si ustedes ven que al ver acá la curva, acá, ¿cuál es por ahí el tema? Lo que a la hora de arrancar. Por ahí lo que no he hecho, por ahí lo que me ha faltado acá, es el tema de la corriente de arranque. Bueno, justo Marcelo les explicó un poco, que en el momento del arranque, prácticamente el motor, ¿qué es lo que ocurre? O sea, lo único que influye, a ver, vamos a verla acá. En el momento del arranque, ¿qué es lo que ocurre? Esto es igual a 1, entonces esta parte no existe. O sea, esto sería prácticamente un cortocircuito. Bien. Entonces lo único que limita la corriente son las reactancias del estator y la resistencia, o sea, la reactancia del estator y rotor y resistencia del estator y rotor. O sea, todo lo que sea la parte de la reactancia interna de la máquina, reactancia y resistencia interna de la máquina. Por eso, ¿qué es lo que ocurre? Básicamente la corriente se dispara, o sea, tenemos una corriente muy grande, debido a que lo único que limita la corriente, básicamente, es todos los parámetros internos del motor. Bien. Entonces, al inicio tenemos una corriente muy grande, que me lo puedo graficar acá. A ver si puedo. Acá medio que no sé por qué no me deja. A ver, acá. ¿Se puede? ¿Los ven todos? Sí. Sí, se ve. A ver, ahí estamos. A ver, ahí está. Sí. Bueno. Si hacemos acá una grafiquita, entonces tenemos acá la curva. Bueno, tenemos esta sería la curva de par inducido. Bien. Y acá podríamos graficar lo que es la curva de la corriente. Acá, bueno. Ahí está. Sería una cosa así, más o menos. Entonces teníamos acá una corriente de arranque. Bien. Sería muy grande al principio. Y una vez que va arrancando la máquina,
Bueno, una vez, obviamente cuando llega acá a la velocidad de sincronismo no tendríamos corriente, lo cual es lógico. Bien, y bueno, la corriente nominal estaría por acá, supongamos. Esta sería la corriente nominal. Entonces se dan cuenta que la corriente nominal es mucho más chica que la corriente de arranque, que puede ser 10 o 20 veces mayor que la corriente nominal. Entonces, y eso, bueno, obviamente produce mucho problema en lo que es tanto para el motor, lo que es para el funcionamiento de los bobinados, como para lo que es la línea y bueno, las cargas circundantes que tengan. O sea, van a tener una tensión muy baja y por lo tanto, al tener una tensión muy baja, bueno, eh, bueno, puede repercutir en todas las cargas circundantes. Entonces, los principios de los métodos de arranques, básicamente, lo que tratan es bajar esa corriente, ¿bien? Y bueno, para bajar la corriente tenemos una de las formas que, bueno, explicó Marcelo, es bajar la tensión. Entonces, si nosotros bajamos la tensión, bajamos la corriente, ¿bien? Entonces esa curva puede ser mucho más chica. Entonces, de esa forma, al bajar esa corriente, estamos, bueno, estamos mejorando digamos, esa transición del arranque y, bueno, no estamos repercutiendo o perjudicando todos los equipos que tengamos. Entonces, bueno, una de las formas de los métodos de arranque es el método de estrella-triángulo. Bien, es uno de los métodos, digamos, más sencillos. Si bien, bueno, como bien explicó Marcelo, el hecho de todo el avance de la electrónica ha hecho que sea muy competitivo sistemas más complicados, eh, como es el uso del arranque por frecuencia, o los arrancadores suaves. Entonces, cada vez han sido más competitivos, dado los desarrollos tecnológicos que han buscado abaratar costos. Entonces, digamos que, bueno, bastante comparable los gastos que uno tenga de este tipo de arranque con respecto al otro. Lo bien dijo, bueno, Marcelo, que este por ahí es más fácil de mantener. O sea, por ahí si se te rompe un contactor, bueno, lo cambias. O si se te rompe la parte de comando, bueno, se cambia alguna parte. O sea, es muy raro que se te rompa todo. Rarísimo. En cambio, si se te quema un sistema electrónico, tenés que cambiar la plaqueta entera. O sea, tenés que cambiar la plaqueta y bueno, porque arreglarlo no tiene sentido. O sea, por ahí capaz que es más caro arreglar una plaqueta que cambiarla y además no tener la garantía de que siga funcionando como funcionaba antes. Entonces, bueno, ahí tenés que desgraciadamente tenés que cambiar la plaqueta. Entonces, ese es por ahí el análisis que uno tiene que hacer bueno, qué es lo que conviene. Por ahí si uno quiere salir del apuro, o decir, bueno, no, por ahí no tengo plata para andar cambiando el sistema electrónico, y dice, bueno, me armo esto, me armo un arranque de estrella triángulo y con eso, bueno, tengo por lo menos la garantía de que si se rompe algo, cambio solamente esa parte. Esto seguramente lo van a ver en instalaciones eléctricas que deben tener. Van a ver seguramente más detalladamente lo que es el diagrama. Van a tener, bueno, lo que es el circuito de potencia, el circuito de mando. El circuito de mando básicamente es un circuito auxiliar que se usa para comandar los contactores. Acá tenemos mucho menor corriente. Se lo usa para poder, básicamente cuando uno quiere comandar el motor, ¿bien? Y no lo quiere comandar en el mismo lugar. Entonces, en vez de sacar conductores una gran longitud, o sea, una gran distancia, lo cual haría que, bueno, tengamos mucho costo. Imagínense invertir en 50 metros en conductores de 50 milímetros cuadrados, o de 100 o mayores, bueno, sería, bueno, una locura. Entonces, en vez de hacer eso, ya se hace una parte de comando con conductores mucho más chicos. Entonces, de esa forma, uno puede hacer una sala de comando
en otro lugar distinto a donde está el motor, sin un gran costo, debido a que se usan conductores de mucho menos sección, dado que la corriente que circula es mucho menos, es básicamente la corriente que activa los contactores. Y bueno, básicamente tenemos el tema de los contactores, bien, que hacen el cambio a lo que es estrella. En el caso de que se active estamos pasando de a estrella, porque está básicamente acá todo cortocircuitado. Y en el caso que se active funciona esto en triángulo. Bien, y acá, bueno, tenemos esto lo que se llama un enclavamiento, lo que hace que no, o funcione en estrella o funcione en triángulo, porque si acá está funcionando en triángulo y este se activa también, tendríamos un cortocircuito y bueno, correría peligro. Entonces, esto es lo que se llama enclavamiento mecánico, que se diseña mucho esto a la hora de armar este tipo de instalaciones. Bueno, esta sería la instalación física, considerando lo que es la parte del triángulo. A ver. Bueno, acá no lo... A ver. No, acá lo... Ah, no, acá, espera. Acá está el de estrella y acá estaría el triángulo. Entonces, si se switchea este contactor, eh, acá se juntaría, o sea, básicamente como acá tenemos el cortocircuito con los conductores, entonces si este contactor se activa, que sería esta parte, ahí se cortocircuita, entonces tenemos la estrella. En cambio acá, si se conecta este contactor, que sería acá tendríamos el triángulo. ¿Se entiende? Sí, sí, entiendo. Perfecto. Profe, ¿y el Bueno, temporizador? sí. ¿En cuánto tiempo va? Depende del motor, ¿no? Pero ¿en qué Claro, momento se activa? bien, eso por ahí, claro, eso depende, bueno, justamente del motor y va a ser, bueno, hasta que uno, eh, digamos, según la corriente que uno determine, porque justamente lo que se hace es decir, bueno, eh, esta sería la corriente si funcionara en triángulo, bien, y esta sería si funciona en estrella. Entonces va a llegar hasta, seguramente, en este caso llega hasta un valor cercano a la velocidad de sincronismo, a la velocidad de funcionamiento. Y ahí, bueno, va a ser el cambio y va a depender mucho también de la corriente que nosotros digamos que para nosotros sea tolerable que funcione el motor. En este caso, llega a un valor entre 3 y 4 veces mayor que la nominal. Bien, entonces va a depender mucho de la corriente que soporte el motor y eso también va a determinar, bueno, según el diseño de instalación eléctrica que nosotros hagamos. Pero seguramente va a ser cercano, en este caso es cercano este, a la corriente, o sea, al punto de funcionamiento que va a ser este de aquí. Dado que, bueno, si arranca mucho antes va a ser prácticamente lo mismo. Eh, Ustedes ven que tiene que pasar mucho tiempo, bien, para que la corriente baje, en este caso de 7, a un valor, bueno, más o menos razonable, en este caso de 3 veces. Y ustedes ven que acá la diferencia entre el punto de funcionamiento y el punto de cambio no está demasiado alejado. Obviamente, bueno, en este caso, ¿qué ocurrió? El cambio lo hizo después o sea, como mínimo el cambio debe ser después del par máximo, que fue cuando dijimos que esta parte era inestable. O sea, acá no nos conviene hacer el cambio, porque bueno, justamente en esta parte corremos riesgo de que se pare el motor. Bien, entonces acá no nos conviene hacer el cambio, o sea, como mínimo, el cambio va a ser después de este punto, que es cuando ya estamos en la zona estable. Entonces, en este caso dice, bueno, hoy para asegurarlo, hacemos el cambio mucho después del par máximo. Entonces acá hacemos el acoplamiento de estrella a triángulo.
¿Se entiende? ¿Se entendió? Lo de hacer el cambio después de que pase el par máximo. Claro, Sí, sí, cero drama. perfecto. Bueno, y acá, ¿por qué? Bueno, justamente, ¿por qué cambia las curvas así? Básicamente, ¿qué dijimos? Bueno, tenemos el motor, bueno, digamos, el funcionamiento normal va a ser en triángulo, que va a ser cuando tengamos los bobinados conectados en triángulo. Bien. Entonces, en ese caso, eh, digamos, en este caso que la impedancia va a estar a tensión de línea, bien, y bueno, la corriente, básicamente acá hay que hacer un análisis de funcionamiento en estrella o funcionamiento en triángulo. En este caso, la corriente de fase, bueno, que vamos a tener va a ser la que circule por acá por el triángulo, y la corriente de línea, bueno, va a ser la que llegue al triángulo. En el caso de que lo conectemos esa impedancia en estrella, entonces esa impedancia van a estar a tensión de fase y la corriente que circule por la impedancia va a ser igual a la corriente de línea. Estas impedancias, la impedancia en estrella va a ser igual a la impedancia del triángulo, porque estamos básicamente cambiando la conexión, o sea, lo único que estamos es modificando la conexión, bien, es el único cambio que estamos haciendo, o sea, en vez de conectarlo de esta forma, lo estamos conectando de esta forma. Por eso las dos impedancias son iguales. Y acá, bueno, básicamente lo que hacemos es desarrollar, si nosotros analizamos la corriente de arranque, si estuviera funcionando en estrella, entonces la corriente que circula va a ser igual a la tensión de fase sobre la impedancia de fase en estrella, va a ser igual a la tensión de línea sobre la I de 3. Pero bueno, dijimos que la impedancia de fase es igual a la impedancia en estrella es igual a la impedancia de línea en triángulo. O sea, dijimos que esas dos son iguales. Y bueno, acá al analizar, la tensión de línea en estrella también es igual a la tensión de línea en triángulo. O sea, la tensión acá no la estamos modificando. Estas dos tensiones son iguales. Esas dos tensiones no las estamos modificando. Por lo tanto, esas dos tensiones son iguales. Y acá la tensión de línea en triángulo sobre la impedancia del triángulo, esta va a ser la corriente de arranque nominal. Entonces yo acá puedo reemplazar eh, bien la impedancia de línea en triángulo sobre la tensión de línea en triángulo sobre la impedancia de línea en triángulo, sería la corriente de arranque nominal. Bueno, ahora analizo para estrella, la corriente de arranque en estrella, sería, bueno, raíz de 3 por la corriente de fase, perdón, en triángulo, sería igual a la corriente de fase en triángulo, bien, sería la corriente que circula por acá, que viene por aquí. Y esa corriente, esa corriente de triángulo sería igual a la tensión de línea en triángulo sobre la impedancia, o sea, sería la corriente que circula por aquí, es esta tensión sobre la impedancia. Bien, entonces, pero esta relación dijimos que era la corriente de arranque nominal. Bien, dijimos que esta relación es la corriente de arranque nominal. Por lo tanto, si nosotros dividimos, bueno, estas dos ecuaciones, o las relacionamos, se simplifica la corriente de arranque nominal. Entonces la corriente de arranque en estrella es igual a la corriente de arranque triángulo sobre 3. O sea, hemos reducido la tercera parte, la corriente de arranque, eh, cambiando la configuración de los bobinados. En vez de hacerlo trabajar en triángulo, lo hacemos trabajar en estrella.
Bien, entonces cambiando esa configuración, disminuimos a la tercera parte la corriente de arranque. Y si analizamos lo que son las cuplas, son los pares, tanto el par era proporcional, o sea, el par es proporcional a la tensión al cuadrado. Bien, eso sale, bueno, de analizar el par. Bien, entonces haciendo hay algunas consideraciones, se llega a que proporcional a la corriente al cuadrado o a la tensión al cuadrado. Entonces, si nosotros dividimos el par tanto para estrella como para triángulo, entonces el par para estrella es proporcional a la tensión de fase al cuadrado, y el par para triángulo, bueno, es proporcional a la tensión de línea. Si acá desarrollamos, bien, el K, bueno, lo podemos simplificar. Y bueno, acá nos queda la tensión de línea de triángulo. También eso se puede simplificar. Tenemos que esto está al cuadrado. Y bueno, acá nos va a quedar, como tenemos raíz de 3 al cuadrado, nos queda 1/3. Por lo tanto, el par también se reduce a la tercera parte. O sea, el par en estrella sería la tercera parte de si estuviera funcionando en triángulo. Por eso, bueno, acá a la hora de analizar la curva, si nosotros arrancamos en estrella, bien, hacemos que arranque en estrella, vamos a tener una menor corriente, o sea, la vamos a tener la tercera parte, que es lo que tendríamos si trabajara en triángulo. Y bueno, cuando se produce el cambio, ahí tenemos, bueno, la corriente se incrementa hasta, bueno, un valor que se considere aceptable, y obviamente el par se va a incrementar. Bien, se va a incrementar hasta la curva del funcionamiento de triángulo, bien, hasta que llegue al punto deseado. Obviamente, bueno, este golpe por ahí o sea, este cambio se puede sentir tanto en el motor, en el funcionamiento mecánico del motor, que va a tener una aceleración en ese instante, y bueno, también en el golpe eléctrico, bueno, de la variación de tensión que se siente. O sea, por ahí esa puede ser, bueno, una de las desventajas de este arranque. Pero bueno, ustedes ven que es bastante simple, o sea, mecánicamente y eléctricamente es bastante simple de hacer. Simplemente, y bueno, los elementos son bastante fáciles de conseguir. Eh, digamos que cualquier proveedor eléctrico los puede proveer. Por ahí el sistema electrónico, bueno, se depende de lo que es las importaciones, entonces por ahí si se tiene problema con lo que es las importaciones, se puede tener complicaciones a conseguir el puesto. En cambio de esto, bueno, es difícil que no se consiga el puesto de estos elementos que son bastante genéricos. O sea, una de las ventajas que se puede tener con este sistema. Bueno, a ver cómo vamos. Voy a tener que ir bastante rápido. Bueno, esto es cuando se varía lo que es la resistencia del rotor bobinado. Por ahí me dijo Marcelo que no lo viéramos demasiado, pero la idea es la misma, es si nosotros variamos la resistencia, eh, bien en lo que es el motor de rotor bobinado, o sea, básicamente el rotor bobinado tenía digamos, una parte de acceso a lo que es el rotor por el tema de escobillas. Lo cual hacía que, bueno, nosotros podamos incorporar resistencias al rotor y de esa forma, bueno, poder disminuir la corriente, y bueno, al variar la resistencia en el rotor se va variando la corriente que se tenga, y de esa forma, bueno, digamos, se puede variar tanto la corriente como el par, haciendo esos cambios. Pero bueno, esto hoy en día o sea, no se usa. Como ha evolucionado tanto los sistemas de arranque, ha quedado obsoleto, bueno, justamente por eso, y el tema de la pérdida mecánica eh, por el tema de
de la, de la, del rozamiento mecánico. Y después, bueno, ya tenemos sistemas electrónicos, que básicamente esto, bueno, ya trata de buscar una mayor eficiencia en lo que es el arranque, al incorporar, bueno, ya sistemas de modulación de ancho de pulso. Se trata de que, digamos, el funcionamiento del arranque de moto sea lo más armónico posible, eh, a, bien, y de esa forma, bueno, hacer que se llegue, bueno, de la mejor manera al punto de funcionamiento. Entonces, que es básicamente, bueno, sistema por convertido de potencia, donde tenemos, bueno, el motor eléctrico, tenemos acá el conversor de frecuencia y de potencia, y bueno, se lo usa tanto para lo que es arranque, como también para lo que es funcionamiento. Básicamente, si nosotros variamos en este caso, otra de los análisis que se puede hacer en esta curva es, si nosotros variamos la frecuencia, variamos este punto en el cual, bueno, el deslizamiento es cero. O sea, si nosotros reducimos la frecuencia, obviamente la velocidad sincrónica va a disminuir. Bien, entonces es otra forma, digamos, de poder arrancar el motor. Empezar con frecuencias bajas, bien, y de esa forma, al ir variando progresivamente, se va siguiendo prácticamente lo que es la curva de carga. Vamos a tener prácticamente se va siguiendo lo que es la curva de carga hasta el punto de funcionamiento. Al tener una variación muy pequeña de frecuencia, prácticamente vamos a tener un diente de sierra sobre la curva de carga. Entonces, de esa forma, como ven acá, se va a hacer una cosa bastante armónica. Entonces, de esa forma, bueno, se tiene un arranque, digamos, más suave del motor, sin tener una aceleración, eh, digamos, excesiva, lo cual, bueno, puede traer problemas, tanto mecánicamente como eléctricamente. Entonces, de esa forma, bueno, también ustedes ven que la corriente también, en este caso, lo que se busca es que la corriente sea lo más cercano a lo que es la corriente nominal, o sea, que no tenga corrientes excesivas. Entonces eso, bueno, lo que ha logrado mucho la electrónica, tener ya sistemas ya, digamos, más avanzados en lo que es el tema de rectificación, filtro y ondulación. Se ha logrado justamente este efecto, de poder mejorar el control del motor y lo que es el arranque del motor. Y bueno, en el tema del control de velocidad, bueno, justamente vimos que teníamos dos variables, o controlábamos variábamos la tensión de funcionamiento del motor, que era prácticamente cuando teníamos acá la ecuación del par. El par depende de la tensión. Bien, entonces si nosotros, y bueno, también la corriente dependía de la tensión. Entonces si nosotros disminuíamos la tensión de funcionamiento, disminuimos la corriente, y de esa forma, bueno, o sea, vamos a tener corrientes cada vez menores, y de esa forma nosotros estamos mejorando la corriente de arranque. Que bueno, es justamente lo que se hace fundamentalmente en el tema del arranque de estrella-triángulo. También están otros métodos, que es el del autotransformador. No lo he puesto porque no sé, o sea, es muy difícil que la autoridad lo encuentre. Capaz que en una empresa muy familiar, digamos, que haya hecho la inversión hace 50 años y no haya cambiado los equipos, que puede llegar a pasar, se encuentre con un autotransformador, pero es algo bastante difícil en la actualidad. O sea, hoy en día es algo que se ha dejado de usar, y bueno, se usa más o estrella triángulo, o arranque ya más electrónico. Entonces, la otra forma de poder controlarlo es, bueno, variando la frecuencia. Si nosotros variamos la frecuencia, varía la velocidad de sincronismo. Entonces, se varía básicamente
el punto de funcionamiento, ¿bien? De la curva. Es otra de las formas también de poder controlar el motor. Bueno, ¿me siguen hasta ahora? ¿O queda esto? Sí, sí, lo que fue arranque, tal cual. Perfecto. Bueno, después estaba este otro análisis que seguramente van a, capaz que hagan ejercicio o alguna práctica con Marcelo. Bueno, este estaba en el programa, así que traté de desarrollarlo lo más rápido y práctico posible. Que es un diagrama circular, no me acuerdo el nombre. Bueno, tenía un nombre en el programa, este diagrama. Básicamente este diagrama sale de analizar equivalente. Acá analizamos, bueno, circuito equivalente con, digamos, la parte acá de la parte resistiva y reactiva. Bien, acá al inicio, bueno, le explico Marcelo que es una de las formas que se puede presentar este circuito, en la cual, bueno, la ventaja que tenemos es que o sea, toda esta parte depende solamente de esta corriente, o sea, es mucho más fácil de calcular. Entonces simplemente después se añade esta corriente, que bueno, tampoco están en fase con esta. Bien, se hace la suma fasorial, y con eso se obtiene la corriente total, que sería la corriente que ingresa acá en el motor. Entonces hacemos la suma fasorial de esas dos corrientes y obtenemos la corriente total. Entonces, de aquí, bueno, podemos hacer varios análisis. Por un lado, hacer el análisis fasorial. Acá, bueno, la corriente se puede calcular teniendo en cuenta que estas son las admitancias. Si ustedes se acuerdan, la admitancia es la inversa de la impedancia. Y si eso se analiza en forma de complejo, tenemos por un lado la conductancia y por el otro lado la susceptancia. Esa es, bueno, la parte real e imaginaria de la admitancia. Bueno, la admitancia por ahí tiene ventajas a la hora de analizar un diagrama, digamos, a la hora de trabajar, debido a, bueno, a la hora de analizar lo que es las admitancias. Si tenemos en serio o en paralelo, básicamente se complejiza, perdón, se simplifica mucho el análisis. Entonces, de ahí viene la ventaja de trabajar con la admitancia. Además de que, bueno, después, bueno, si se hace un análisis de un circuito eléctrico, al hacer la matriz de admitancias, generalmente tiene muchos valores con ceros. Entonces, el grado de llenado de esa matriz mucho más pequeño que si tenemos una matriz con impedancia. O sea, se simplifica mucho el análisis. Entonces acá tenemos, bueno, la conductancia, la susceptancia, y bueno, según la ley de Ohm con sistemas complejos, tenemos las distintas formas de poder expresar. Y de ahí es donde viene que la corriente es igual a la tensión por la admitancia. Entonces de acá, si analizamos cada corriente según la ley de Ohm y la reemplazamos, nos queda que, bueno, la corriente es igual a la tensión. Como la tensión es la misma, podemos sacar el factor común. Y nos queda aquí que es la suma de la admitancia. ¿Bien? O sea, la suma de esta admitancia, bien, que esta sería I0 y esta sería IDS. Bien, entonces como tenemos dos admitancias en paralelo, se suman. Bien, entonces acá se nos simplificó el análisis. Después, bueno, esta I0 va a ser la suma de la inversa de cada una de la parte resistiva y la parte reactiva. Bueno, acá tenemos la impedancia de la otra parte, de esta parte de aquí, que va a ser, bueno, la parte resistiva y la parte reactiva. De aquí, bueno, al hacer la inversa vamos a tener una conductancia y una susceptancia. Si analizamos esto, hacemos el conjugado y, bueno, y obtenemos la parte real y la parte compleja. Se puede hacer un desarrollo de esto y se llega, bueno, a que la conductancia es igual a R sobre R cuadrado más X cuadrado, y la susceptancia igual a menos X sobre R cuadrado más X cuadrado. Después, bueno, de ese análisis podemos
digamos, bueno, que la susceptancia era S, bien, entonces sería eso, la conductancia y la susceptancia sería esta parte. Seguimos un poquito acá. Bueno, acá al hacer el análisis, nosotros tenemos acá la admitancia, es igual a entonces la conductancia más la susceptancia. Si nosotros sacamos el módulo, bien, en vez de tener, bueno, la raíz cuadrada acá, la dejamos aquí. Esto nos recuerda mucho a lo que es una ecuación de una circunferencia, donde teníamos el radio acá al cuadrado, teníamos, bueno, x cuadrado acá e y cuadrado, o sea, sería algo parecido, pasa que acá hay que procesarlo un poco, pero nos recuerda mucho a lo que es una circunferencia. Entonces, si nosotros repasamos lo que es la ecuación de una circunferencia, bien, teníamos por un lado el radio de la circunferencia y teníamos acá el centro, bien, que el centro tenía una componente y una componente x. Entonces, si nosotros planteamos la ecuación genérica de una circunferencia con un centro xw e iw, bien, y la desarrollamos un poco, acá desarrollamos el cuadrado de y, y bueno, despejamos un poquito, nos queda acá, bueno, x cuadrado más y cuadrado, despejamos, bueno, todo lo demás, y nos queda esta expresión, que es una de las formas de poder escribir esa ecuación, que bueno, la teníamos de esta forma. Y bueno, si comparamos, decimos, bueno, yo x lo voy a llamar a menos la susceptancia, bien, entonces y bueno, la voy a llamar a la conductancia, bien, que era, bueno, esa era de esta parte, sería la conductancia de la impedancia del bueno, el circuito que nosotros analizábamos que, con Marcelo, bien, que era esta parte, o sea, sin incluir lo que era la parte de la resistencia, bueno, la lactancia en el hierro. Entonces, solamente al incluirlo, todo lo que es la resistencia y lactancia en el estator y en el rotor, sería el análisis de esa impedancia. Bien, entonces, si nosotros consideramos que eso es X, entonces sería la lactancia sobre la resistencia cuadrada más la lactancia cuadrada, y sería la resistencia sobre la distancia cuadrada más la resistencia cuadrada más la lactancia cuadrada. Eso lo reemplazamos, bien, y ahí, bueno, si lo reemplazamos acá y desarrollamos un poquito, por acá lo he acelerado, pero bueno, si lo reemplazamos acá, vemos que tenemos lo mismo en esa parte, entonces acá prácticamente es sacar factor común, como tenemos x cuadrado más rs cuadrado, bien, entonces, ahí, bueno, se nos simplifica un poco la cuestión. Bueno, entonces, de este análisis, básicamente, nos va a quedar, y acá, bueno, también esta parte se analiza también de esta expresión, o sea, básicamente nos quedaba x sobre xs, ¿bien? Entonces, si yo xs lo mando para acá dividiendo, nos queda 1 sobre rs al cuadrado más xs al cuadrado. Entonces, de ahí es donde sale esta igualdad. Por ahí lo tengo desarrollado con un poco más de paciencia en un apunte, si alguno lo quiere, se lo puedo pasar. Entonces, bueno, de ese análisis, si nosotros... justamente acá lo tengo. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Queremos comparar esa expresión. Entonces, nosotros si reemplazamos acá x y reemplazamos y, nos quedaba acá al cuadrado. Entonces, y acá básicamente lo que hice fue sacar factor común, porque teníamos acá lo mismo y lo mismo acá al cuadrado. Entonces acá saqué factor común, con eso al cuadrado. Y bueno, teníamos acá el x, digamos, al cuadrado. Bien, como teníamos acá el x al cuadrado, va a ser esto al cuadrado. Y acá teníamos el y cuadrado,
Bien, entonces acá vamos a tener este al cuadrado. Entonces, y acá, bueno, como esto está al cuadrado, y tenemos esto mismo en el denominador, bueno, se va a simplificar, no va a quedar uno solo. Bien, de ahí es donde sale eso. Y bueno, de acá, al comparar, digamos, esta expresión con la que tenemos acá arriba, bien, eh, acá, ¿qué es lo que dijimos? Bueno, esto es igual a x sobre xc. Bien, o sea, acá se reemplazaba, esto se reemplaza con x, o 1 sobre xc por x. Bien, que es de esta expresión que llegamos aquí. Entonces, y si nosotros comparamos esta ecuación con esta, bien, vemos que, ¿qué es lo que ocurre? Que esto tenía que ser igual a 0, porque acá no está. O sea, acá esto tenía que ser igual a 0. Entonces, porque acá, para que esto sea igual, o sea, esto es lo mismo, bien, Sí, x sí, no, cuadrado, se entiende. perfecto. Entonces, esto tendría que ser 0, por lo tanto, el radio cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. A su vez, en este caso, bueno, consideramos que y es igual a 0, y entonces si y es igual a 0, entonces el radio es igual a xw, por lo tanto, despejando el radio, tenemos que es 1 sobre 2 veces la lactancia de cortocircuito. Bien, bien, que esa era la lactancia de cortocircuito, sería la lactancia XS, ¿bien? Y la lactancia de XS es la que tiene en cuenta, bueno, la lactancia tanto de la parte la parte del rotor como la parte del estator. Bueno, entonces eso si lo graficamos, entonces acá dijimos, bueno, que y vale 0, entonces nos queda el centro acá en el eje X, y si graficamos cada punto nos queda el lugar geométrico de la admitancia del rotor. O sea, esto representaría el funcionamiento de, tanto del motor como del generador y del freno. O sea, sería otra forma de graficar este diagrama que hemos visto. A ver, no lo encuentro. Acá está. O sea, nosotros si variamos el deslizamiento, obteníamos un punto digamos, de esta curva. O sea, en función de qué valor teníamos de deslizamiento, trabajaba como freno, como motor o como generador. En este caso, si nosotros variamos el deslizamiento y queremos ver, bueno, cómo influye digamos, en la admitancia, entonces obtenemos acá este círculo, en el cual, bueno, tenemos para deslizamiento 0, bien, o sea, cuando está funcionando a la velocidad de sincronismo, bien, tenemos, bueno, cuando trabaja con la potencia de cortocircuito, que sería igual a la potencia de arranque. Este sería en el momento que está en el arranque, bien. Cuando pasábamos a la velocidad negativa es cuando estábamos con el freno, y cuando pasamos a la velocidad positiva es cuando trabajamos como motor. O sea, el motor va a funcionar entre estos dos puntos, bien. Seguramente trabaja en un punto por acá cercano a la velocidad de sincronismo. Y después, bueno, tenemos la zona de funcionamiento cuando trabaja como generador. Eso, bueno, va a ser cuando veamos generadores. Acá tenemos el diámetro de la esfera, dijimos que el radio era 1 sobre 2 XCC. Bien, entonces el radio es 1 sobre 2 XCC, por lo tanto el diámetro es 1 sobre XCC. Este sería el diámetro. Y bueno, entonces de ahí podríamos ver que tenemos el vacío ideal, que es cuando la velocidad de funcionamiento, bueno, es igual a N1, el deslizamiento es 0, bien, que sería cuando el motor gira a la velocidad sincrónica. Bueno, bien le dijo Marcelo que en realidad no, eso sería un vacío ideal, o sea, realmente no giraría igual porque tiene
las pérdidas, tiene que cumplir con las pérdidas de la máquina, o sea, las pérdidas mecánicas y las pérdidas eléctricas. Entonces, realmente, o sea, va a ser capaz que muy parecida a la velocidad sincrónica, pero no va a ser igual. Entonces, en ese caso, bueno, el deslizamiento va a ser cero, obviamente el punto de su funcionamiento va a ser acá el origen, o sea, va a ser este punto de aquí. Después tenemos el punto en el arranque, que va a ser cuando tengamos la potencia de cortocircuito igual a la potencia de arranque. Y en ese caso, bueno, tenemos una velocidad de cero, el deslizamiento obviamente va a ser 1, y bueno, el punto va a ser la distancia de cortocircuito sobre la impedancia de cortocircuito cuadrado. El punto de X va a ser el punto de X acá, va a ser igual a este. El punto de Y va a ser la resistencia de cortocircuito, este punto de acá, va a ser la resistencia sobre la impedancia. Y bueno, de ahí también se puede sacar el ángulo también, de esta línea de aquí. Bueno, y después el punto de potencia infinita, bien, en ese caso, la velocidad la velocidad de la máquina sincrónica va a ser infinito o tendiendo a infinito, ya sea positiva o negativa, o sea, a favor de la velocidad del estator o en contra. Y bueno, de ahí analizando lo que era la expresión, digamos que bueno, la resistencia tiende a cero, la componente en X de este punto va a ser la resistencia de cortocircuito sobre la resistencia al cuadrado más la distancia al cuadrado. Y bueno, la componente en Y va a ser la resistencia sobre la resistencia, bueno, al cuadrado más la distancia al cuadrado. Bueno, también se puede hacer el mismo, este era el otro análisis, ¿no? Claro, este sería el mismo análisis, pero considerando la corriente, prácticamente si nosotros multiplicamos la admitancia, si multiplicamos la admitancia por la tensión, entonces con eso obtenemos la corriente, o sea, podemos hacer ese mismo análisis con la corriente, bien, y llegamos a lo mismo, prácticamente o sea, un diagrama muy similar, con los mismos puntos de trabajo. De esta forma, bueno, se tiene el diagrama para la corriente. Bueno, sí, ya nos hemos pasado bastante la hora. Bueno, ¿se ha entendido? Sí, sí, profe. Entonces el módulo de ese vector es la proporcional a la corriente sería. Claro, en este caso, básicamente lo que se hace es o graficar las admitancias o graficar las corrientes. Entonces, básicamente se grafica bueno, una corriente respecto de la otra. Pero sí, básicamente si uno saca el módulo, sería básicamente una corriente. Entonces, bueno, esto capaz que con Marcelo vean o una práctica o ejercicio de análisis al respecto. Por ahí el libro hace algunos análisis adicionales, que bueno, por temas de tiempo no lo he desarrollado acá. Entonces capaz que con Marcelo lo vea. Pero bueno, básicamente este, voy a hacer un análisis adicionales de este diagrama. Así que bueno, lo que quedaría la otra clase es motor monofásico y después bueno queda generador asincrónico, que sería bueno cuando estamos funcionando en esta parte. Eso era lo que quedaría. Esto bueno no se ve por cuestiones por ahí de tiempo. Así que bueno, lo único que nos quedaría es motor monofásico y nos queda lo que es el funcionamiento como generador. Que bueno, básicamente ustedes vieron que no cambiaba mucho en un sincrónico de motor a generador, o sea, en el caso de generador tampoco va a cambiar, o sea, ven que la curva es similar pero invertida,
Entonces el análisis va a ser bastante similar. Bueno, no hay ninguna duda. Si no hay ninguna duda, cerramos la clase. Por mí estamos listos, Fede. Bueno, buenísimo. Nos hemos pasado un poco la hora, pero bueno. Bueno, entonces nos vemos el jueves. Seguro, profe. Muchas gracias. Bueno, de nada, nos estamos viendo. Listo, profe, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego.